amados. Hechos, capítulo 13. Alabado Jesús. Capítulo 13 del libro de los Hechos. ¿Lo tienen, amados? Voy a leer unos versículos para ustedes bajo la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu poder, por tu misericordia, por tu Santo Espíritu, mi Dios. Imploramos que tú nos bendigas y nos ayudes a través del poder de tu palabra. Señor, toma el control, ministra nuestras vidas, glorifícate, sé propicio. En ti, Señor, confiamos y esperamos que tu palabra te refleje, Señor, y sea propicia y eficaz a cada hermano, mi Dios. Necesitamos tu ayuda, tu favor, tu poder, tu asistencia. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre eterno, por el poder de tu bendito nombre. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Cristo vive para siempre. Dios es bueno. Amén. Bien, amados. Bendiga a nuestro hermano Francisco. Gloria a Dios. Con la ayuda del Señor, quisiera hablarles sobre el tema: la cronología de Dios para nuestras vidas. Amén, amados. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros comenzamos a enfrentarnos a la vida, creemos que hay gente que cree que hay un destino ya, ¿no? Que no hay nada que hacer, que está determinado a las cosas. Gloria a Dios. Y a veces nosotros marcamos, está bien, lo hacemos todo y lo hemos hecho todo. Queremos marcar nuestro camino y decir: voy a hacer así, voy a estudiar aquí, voy a trabajar allá, voy a ganar aquí, voy a comprar allá, voy a obtener. Y nos hacemos un orden cronológico de cómo creemos y queremos que vayan las cosas. Pero cuando nos damos cuenta, gloria a Dios, normalmente no sucede como pensamos. Amén. No sucede como pensamos. Y si le digo, si estamos sin Dios, pues mucho peor todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y a veces aquello puede crear incertidumbre y decir: bueno, y entonces, ¿de qué va esto? Gloria a Dios, ¿qué va a suceder?
qué va a pasar. Y esa incertidumbre intrínseca en el ser humano de qué va a pasar, qué va a suceder, a veces tiende a desesperar. Gloria a Dios. Amén. Sobre todo si estamos al borde del abismo. Cuando estamos al borde del abismo, del precipicio, gloria a Dios, y no sabemos qué va a suceder, aquello, hermano, puede ser bastante fuerte, doloroso, gloria a Dios, pero déjame decirle que Dios tiene un orden cronológico para todos nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Y en ese orden no entran nuestras ideas, no entran nuestros planes, no entran nuestros pensamientos, porque si Dios los dejara entrar, entonces va a coartar y a empequeñecer todo lo grandioso y lo poderoso que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, en nuestra vida general, hay momentos en que parece que estamos superando. Hay momentos en que parece que estamos estancados, estáticos, no avanzamos en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar, en lo intelectual, y hay como un estancamiento y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Verdad? Como que otros avanzan y yo no avanzo. Gloria al hombre del Señor. Si nosotros estamos en el evangelio y si estamos en comunión con Dios, o no quiere decir que usted esté 23 horas al día orando, amén, porque trabajamos, tenemos vida familiar, tenemos hijos que atender, tenemos trabajo secular, tenemos trabajo ministerial, tenemos muchas cosas que atender, pero en comunión con Dios significa que nosotros no le estamos fallando a Dios, no estamos haciendo cosas que desagradan a Dios, estamos sacando nuestro tiempo y sacrificando igual descanso o sueño para estar un tiempo con nuestro Dios y estamos haciendo lo que le agrada al Señor de acuerdo a la palabra, entonces estamos en comunión con Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y si estamos en comunión con Dios, el orden cronológico que Dios tiene para nuestras vidas, en su tiempo, en su momento y en su lugar determinado, Él va a ir abriendo puerta y va a ir cerrando puerta. Él va a ir glorificándose de la manera que solo Él sabe, gloria a Dios. ¿Y qué nos enseña el Señor? En ese orden cronológico nos enseña lo que es la fe y nos enseña lo que es la paciencia. ¿Cuánto alaban al que vive? Y nos enseña primero la fe porque Él nos ha prometido victoria, nos ha prometido que estamos en sus manos, nos ha prometido que nos va a ayudar. ¿Y cuánto lo creen? Y a veces lo último que vemos es la ayuda, es la victoria. Lo que vemos es el problema, la adversidad, la ansiedad, la incertidumbre, gloria a Dios. Pero en medio de eso hay que creer. Y si tenemos que orar como el padre de familia que veía a su hijo revolcándose en el suelo y el Señor le dijo, ¿tú crees? Y él le dijo, Señor, yo creo, pero de repente dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque la fe es una batalla, hermano, terrible. Gloria al hombre del Señor. Nadie, o muy difícilmente, salvo que tenga el don de fe, e incluso teniendo el don de fe, amén, puede entrarle. Y sí, ¿cuántos alaban al Señor? Y yo conocí un pastor que tenía el don de fe y el don de milagros. Y Dios a través de su mano había hecho muchos milagros y muchas sanidades. Pero él dice que estaba en una campaña. Y en esa campaña vino un hombre con su niña muerta como de 7, 8 años. Se le dieron en el hospital y vaya en tierra a su muerta, le dijeron, un país por allá de Centroamérica. Y él estaba predicando y el hombre con la niña ahí muerta, él creía que estaba dormida. Cuando terminó la predicación, le dijo, vamos a orar por los enfermos. Y el hombre pasó y se la puso en los brazos y le dijo, me la entregaron muerta hace unas horas. A ver. Y él dice que eso sí le impactó. Él dice, la niña muerta en mis brazos me impactó, dice él. Y entonces él le dijo al padre, ¿usted cree que Dios lo puede hacer? Él dijo, yo creo. Y le dice a la niña, entonces en el nombre de Jesús, levántate. Y la niña estornudó, ¡pum! Se levantó y el papá cayó patas arriba, ¡plum!
Cristo vive. Así, cuando él vio que la niña estornudó, el papá cayó plum, desmayado del impacto. Dios, pero él dice que le impactó eso, le impactó que una niña muerta en sus brazos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es poderoso, hermano. Entonces, la fe es aguardar con paciencia, dice la Biblia. Incluso cuando vemos todo lo contrario de lo que Dios nos ha dicho. Pero esperamos con paciencia y esperamos con paciencia, esperamos con paciencia. Y a veces un poquito más, un poquito menos creemos, pero creemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Sabiendo que si estamos en comunión con Dios, si estamos en las manos del Señor, el orden cronológico de lo que va a suceder en nuestras vidas y el poder lo tiene Dios. Y a su nombre. Entonces, entramos aquí en capítulo 13 del libro de los Hechos y vemos una situación que parece que Saulo y Bernabé, o por lo menos Saulo, era un recién convertido, pero Saulo aquí no era un recién convertido. Saulo aquí tenía al menos 13, 14 años de haber conocido al Señor, de haber tenido esa experiencia camino a Damasco. Ya había predicado el evangelio. Gloria al hombre del Señor. Cuando él va camino a Damasco a atacar a la iglesia del Señor, usted sabe que Dios se le aparece en el camino y le habla directamente el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, Señor, pero ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú continuamente persigues. Vino una luz que lo dejó ciego. Vino una voz del cielo que lo tiró a tierra. Y él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, vete a la ciudad, entra a Damasco y espera allí hasta que se te diga lo que has de hacer. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces, se quedó allí, ciego, lo metieron en una casa, en una calle que se llamaba La Derecha, y allá lo metieron allá. Y él allí no comió, no durmió, estaba en ayuno, en oración y ciego completamente. Ahí entra él en el orden cronológico de Dios, de todo lo que Dios quería hacer en su vida y por qué lo había llamado. Nosotros sin Cristo no estábamos en el orden cronológico de Dios. Estábamos bajo unos planes, unas ataduras del enemigo, cuyo fin era el infierno. Ese era el trofeo que el diablo quería llevarse al infierno de nosotros. Pero el Señor nos encontró en el camino, siendo rebeldes, egoístas, siendo pecadores, impíos, hacedores de lo malo. Y desde ese momento que nosotros le aceptamos, hemos entrado en el orden cronológico de las cosas que Dios tiene para con nuestras vidas. Y Dios lo hizo esperar ahí. Y él no protestó, no se angustió. Él era clamor, oración, espera. Pasaron unas horas, pasó mediodía, pasó otro día, pasó el segundo día, nada, no había palabra, no había administración. Al tercer día, Dios le ministró. ¿A quién? ¿A quién usó el Señor? Ananías. Había un Ananías por ahí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa allá de Simón, el curtidor. Porque ahí yo tengo a alguien que voy a usar. Oh, eso es tremendo, hermano. Ah, Señor, ¿quién es? Un tal Saulo. ¿Qué? Saulo. No, yo para allá no voy. ¡Ja! Yo sí voy a ir ante Saulo. Señor, ¿tú no has escuchado que hace persiguiendo a la iglesia, matando cristianos? Y tiene incluso cartas de los principales sacerdotes y ha venido a Damasco a meternos presos. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este.
y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿No le tocó otra Ananías que ir? Y Ananías cuando llegó, no llegó, Ananías llegó mansito. Y usted sabe que la casa de Simón Curtidor, ¿dónde estaba? Tenía una casita bonita. Dice que estaba frente al mar, la playa, y tenía una casita bien. Ahí estaba. Cuando llegó Ananías le dijo, hermano Saulo. Yo creo que cuando lo vio ciego, por lo menos tuvo un poco de alivio. Pero ahí sucedió algo extraordinario. Le puso las manos a Ananías, oró por él. Dice que cayeron como escamas de sus ojos. Tremendo. Quedó libre y ahí fue bautizado con el Espíritu Santo. Y luego fue bautizado en agua. Y Saulo salió de allí, era un fariseo, era un conocedor de la palabra como nadie, criado a los pies de Gamaliel. Comenzó a predicar en Damasco y la gente decía, no era este el que mataba y alborotaba y ahora es predicador. Y los hermanos le tenían miedo a acercársele. La gente le tenía miedo, igual es un infiltrado y viene aquí y nos va a arrestar a todos. Gloria a Dios. Y él comienza ese orden cronológico de Dios en su vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces, vamos a ir viendo cómo Dios comienza a hacer en Saulo cosas que ni él mismo entendía. Alabado el nombre del Señor para siempre. Y a su nombre. Dice en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 9, en el verso 20, enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Las sinagogas eran como pequeñas iglesias o templos, recintos que comenzaron a hacerse desde la deportación a Babilonia, que no podían ir a adorar a Jerusalén, y comenzaron a hacerse, y de ahí surge las sinagogas. Gloria al nombre del Señor. Y luego cada ciudad, cada pueblo tenía su sinagoga, y ahí se congregaban solo los hombres judíos. No congregaban ni mujeres ni gentiles, solo hombres judíos, para enseñar la ley de algún anciano, de alguna persona estudiada, un levita, que enseñaba las palabras de Dios, enseñaba la ley. Pero él, como era conocedor de la ley, él tomaba todo lo que había del Antiguo Testamento aplicada a las profecías de Cristo, de los Salmos, de Isaías, y él demostraba que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios, era el Salvador. Era el Mesías, hermano, y con ese denuedo y esa unción comenzó a ganar gente para Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y todavía no habíamos llegado donde Dios lo llama, aunque ya Dios lo había llamado. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Dice que predicaba a Cristo, gloria a Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Digo, gloria a Dios. Mire, hermano, empezó a ganarse gente para el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Dios lo había llamado. Pero ¿qué sucede en el verso 23? Pasados muchos días, los judíos, ¿qué hicieron? Resolvieron en consejo, ¿qué? Aplaudirle, halagarle, enviarle unos regalitos por el trabajo tan hermoso que estaba haciendo,
No dijeron, este hombre hay que matarlo. Y agarraron, hicieron el consejo. No estamos hablando de cualquiera. Esta gente, fariseos y gente de alto standing religioso, fueron los que procuraron y organizaron un complot para matar a Saulo. Y entonces, ¿dónde estaba el orden cronológico de Dios? Entonces, que a veces nos enfrentamos en situaciones que parece que Dios no tiene el control, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas. Y dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Pero estaba dentro de la ciudad. La ciudad estaba amurallada. Dios permitió que se filtrara ese consejo, que se filtrara ese complot, porque aquello era altamente secreto. Y como él no podía salir de la ciudad, entonces le montaron guardia a las 24 horas del día a que Saulo saliera por las puertas de la ciudad para caerle a espada. Y Saulo ya, claro, no podía salir de allí. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucedió? Dice entonces los discípulos, verso 25, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. A veces nos enfrentamos a cosas que nosotros decimos, bueno, pero el poder de Dios no puede hacerlo así fácil. ¿Sí o no? Sí. Pero Dios nos permite que nos enfrentemos a cosas que nosotros no entendemos. Pero ¿quién lo estaba guardando? Lo estaba guardando Dios. Oye, lo descuelga, es como una estrategia humana, como algo, ¿verdad? Porque Dios nos bendice y nos ayuda con recursos humanos también muchas veces. Como la medicina. Dios la puede usar para sanarnos. Ah, no fue Dios, fue la medicina. Fue Dios que lo hizo a través de un medio natural. Gloria a Dios y a su nombre. No creamos nosotros, ¿verdad? Como el náufrago que se perdió en la mar y estaba clamándole al Señor, Señor, sálvame, sálvame. Y de repente vino un barco pesquero. Y no, yo espero que Dios me salve. Y después vino un barco petrolero y le iban a salvar. No, que Dios me salve. Y un helicóptero salvavidas. No, que Dios me salve. Claro, se ahogó. Se murió. Cuando llegó al cielo, Señor, pero usted, ¿por qué no me salvó? Pero no te envié un barco pesquero. Te envié un petrolero. Te envié un helicóptero, no quisiste. ¿Está entendiendo, hermano? Dios usa medios en su orden cronológico donde nosotros nos enfrentamos a peligros, pero ¿cuántas veces no ha usado el Señor a un vecino y te ha defendido? Ha usado el Señor a un desconocido en la calle y se ha puesto en medio porque te iban a pegar. No, vete con este y alguien te defendió y usted, no fue Dios, fue Dios. Hasta el perrito que llevaba usted y te defendió. Y a su nombre. Claro, le iba a picar una serpiente y de repente el perrito te avisó que había una serpiente por ahí, usted ni sabía. Puede pasar. Y a su nombre. Dios usa mecanismos humanos en ocasiones para ayudarnos. No quiere decir que Dios nos abandonó. No quiere decir que Dios abandonó a Saulo. Dios tenía propósitos con él. Dios los iba a cumplir o no los iba a cumplir. Los cumplió y no los cumplió. Dios le dijo a Saulo allí que lo había escogido como instrumento en sus manos para enviarlo a gentiles y a reyes y a poderosos. Y ahora lo iban a matar. En los primeros días de vida cristiana, en los primeros días de orden cronológico de Dios para su vida, ya los querían matar. ¿Qué hicieron? Bueno, lo descolgaron, meten en esta canasta aquí, canasta de pan, yo qué sé qué sería, y para abajo, y corre, mijo, como los buenos. ¿Cuánto alaban al Señor? Claro, porque no estaba una moto esperándolo ahí para llevarlo. Tuvo que correr. Y a su nombre. Entonces,
se comienzan a vivir acechanzas, momentos difíciles, soluciones ordinarias que Dios usa, pero que está dentro de la protección y de los planes de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Dice la palabra del Señor. ¿Qué hizo él cuando se fue de allí? Vamos a Gálatas. Capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Dice, en el verso, vamos a leer desde el verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase, ¿dónde? Entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde? A Arabia. Es decir, después de la encerrona que le pusieron aquí, él no fue a Jerusalén, no fue a conocer a los apóstoles, a Pedro y compañía, sino que se fue a Arabia. ¿Fue a Arabia? Gloria a Dios. Y de Arabia regresó otra vez a Damasco. Se cree que ahí duró unos 10 años por ahí. No conoce nada de él. No sabe nada de su historia ahí. Parece que está en el olvido, que se perdió todo, que ya Dios no va a cumplir lo que le habló. Cosas que pasan. Parece un estancamiento. Parece una pérdida de tiempo en su vida. Sale de Damasco, huye a Arabia, se entierra por allá. Nadie sabe nada más de él. Nadie se acuerda de él hasta que Dios lo guía y regresa otra vez a Damasco. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Y dice en el verso 18, después pasados 3 años en Damasco, ya después 3 años en Damasco, entonces dice, subí a Jerusalén para ver a quién, a Pedro, que era el líder, y permanecí con él 15 días. Estuvo con Pedro 15 días. Gloria a Dios. Pero no vine a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hermano menor del Señor, que también fue discípulo del Señor y fue apóstol del Señor. Entonces, esto sucede cuando la conversión de Saulo en el año 33, 36 después de Cristo. Saulo no conoció al Señor en persona. Tuvo por lo menos el privilegio de conocer al hermano del Señor. Y siempre se le achacó a él que él no era apóstol porque él no había conocido ni había estado con el Señor. Pero fue un apóstol llamado por Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces, ¿qué dice él? Que después fue a Damasco, fue a Arabia, Ese tiempo, hermano, fueron unos años donde no se sabe nada que sucedió de la vida del apóstol Pablo. Amén. ¿Usted cree que todos los seres humanos pensamos qué ha pasado? Lo que Dios me habló, lo que Dios me dijo, lo que Dios me ministró, ¿por qué no se ha cumplido? No se está cumpliendo. Pero si algo que hizo Pablo fue que no le falló a Dios. Él se mantuvo fiel, se mantuvo firme, se mantuvo estable, pero cuando llegó el momento, entonces regresa a Damasco y de allí sube a Jerusalén, conoce a Pedro, se presenta, yo soy Saulo, el que perseguía, lo agarra Pedro y lo termina de entrenar en 15 días. ¿Cuánto alaban al que vive?
y a su nombre. Entonces, vamos a ir, gloria a Dios, al capítulo 9 de Hechos. Capítulo 9. Dice, en el verso 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos le tenían miedo. Pero ahí en la iglesia de Jerusalén había un hermano que se llamaba Bernabé, un apóstol, un hombre de Dios lleno de fe, del Espíritu Santo, prudente. Era un visionario. Usted se pone a ver Bernabé era un visionario. Nadie creía en Saulo. ¿Cuántas veces usted quiere servirle al Señor y la gente no cree en ti? No sabe ni hablar. Eso es un tonto. ¿Qué va a venir? Y el diablo a veces quiere recordarte tu pasado, que el Señor lo reprenda. Cristo lo sepultó en lo profundo de la mar. Y usted sabe que cuanta más profundidad, más presión. Claro, porque el agua es masa, es peso. Gloria a Dios. Y a ciertas profundidades las cosas se pulverizan por la presión. Y entonces todos esos pecados quedaron pulverizados por el poder de Dios. Y él llega con la ilusión, Saulo, con ganas de servir, de ayudar, de trabajar. Nadie creía en él, pero estaba en el orden cronológico de Dios. Dios era el que lo mandó a Arabia, el que lo llevó a Damasco, de Damasco lo llevó a Jerusalén. Y cuando él llega a Jerusalén, que era la cuna del evangelio y de todo lo que había sucedido, dijo, aquí están mis anchas. Resulta que lo despreciaron allí. No lo querían ver por allí. Pero estaba un tal Bernabé, hermano, porque esto es un tipo del Espíritu Santo. Aunque los hombres nos desechen, no den nada por nosotros, el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo en nosotros y sabe lo que quiere hacer en nosotros y conoce nuestros corazones. Qué hermoso el Espíritu Santo. Cristo vive para siempre. Y entonces dice que entonces Bernabé, ¿qué hizo? Tomándolo. Bernabé lo tomó. Cuando los hombres nos desprecian, el Espíritu Santo nos toma. Cuando los hombres no nos tienen en cuenta, el Espíritu Santo nos tiene en cuenta. Cuando la gente no te ama, el Espíritu Santo nos ama. Cuando la gente no te quiere usar, el Espíritu Santo sí nos comienza a usar. Gloria a Dios. Es para que nosotros dependamos no de los hombres, sino del Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano. Me parece tan lindo, ¿verdad? Cuando todo el mundo con miedo, yo creo que era la excusita también, era un desprecio allí al pobre Saulo, pero viene Bernabé y lo tomó, gloria a Dios, y lo llevó a un lugar de privilegio, a un lugar de honra, a un lugar que era prácticamente difícil de llegar, gloria a Dios. Dice, y tomándolo, lo trajo a los apóstoles. Él estaba con los discípulos. Los discípulos le despreciaron, es decir, los otros creyentes. Pero el Señor le dijo, no, tu sitio no va a ser aquí. Tu sitio va a ser con los líderes. Y Dios hace esas cosas. Y Dios lo pone a uno con líderes, con credenciales espirituales al lado de ellos para que uno mire y aprenda. No para que critiques, ni para que te asustes, ni para que manipulen, no, para que mires y aprendas.
Punto. Y a su nombre. Y si no tienes capacidad para mirar o aprender, pues Dios te quita y pone a otro. Y así trabaja el Señor. ¿Cuánto alaban al que vive? Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Bueno, le contó toda la visión. Y dice en el verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén. Y entraba y salía. Entraba y salía. Entraba y salía. ¿A qué? A predicar. Dios le abría puertas y cerraba puertas. Dios estaba en el orden cronológico de Dios. Y estaba con ellos en Jerusalén. Y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos. Entonces dice, pero estos, ¿qué sucede? Procuraban otra vez. Ya lo quisieron matar en Damasco. ¿Quiénes? ¿Quién no quiere matarlo en Damasco? No lleva el hilo de la predicación. Los judíos. Ahora viene Jerusalén. Ahora no los quieren matar los judíos, los quieren matar los griegos. La Biblia se le conoce como prosélitos. Eran griegos convertidos. Gloria a Dios, eran los prosélitos. Ahora te lo quieren matar. Porque les refutaba todas sus filosofías y sus politeísmos. Y los enganchaban la fe, hermano. Era poder de Dios que estaba en este hombre. ¿Qué sucede ahora? Cuando parece que tenía libertad para entrar y salir y estar en Jerusalén y predicando la palabra del Señor, y parece que había llegado al clima de su llamado, pero ahora lo quieren matar. No, ya parece que esos problemas quedaron atrás. Ahora otra vez. Cuando supieron, verso 30, esto los hermanos le llevaron ¿a dónde? A Cesarea. Y de ahí le enviaron ¿a dónde? A Tarso, el lugar de su nacimiento. Ahí le enviaron a Tarso. Y Tarso hoy, el noreste de Turquía, lo que hoy es Turquía. Para esa época, la provincia de Cilicia. Y le metieron allá. Parece otro tiempo perdido. No se sabe nada más del apóstol Pablo. Se acabó. Parece que quedó sepultado otra vez a Tarso, como que vétese allá y se acabó. Y en Tarso era una tierra fértil donde se producía mucho el lino. De ahí que se hacían, era un lugar donde se hacían muchas carpas. Por eso que Saulo aprendió ese oficio. Era muy común ahí en Tarso construir carpas. También de lino y de pelo de cabra, que se le conoce como cilicio. Igual el nombre de la ciudad es por Cilicia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Sí, tanto allá predicaban, Damasco lo iban a matar. Se va, huye a Arabia, viene a Damasco otra vez, va a Jerusalén, y cuando ya está en su salsa, que parece que está en la unción más grande y más poderosa, y con los apóstoles, y gloria a Dios, y Dios usándolo, y ahora callado en Tarso. ¿Dónde está Dios? A veces pensamos, ¿no? ¿Dónde se van a cumplir los planes de Dios? ¿Cuándo se van a cumplir los planes de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Somos humanos, nos entran las dudas, nos entra la incertidumbre, nos entran los miedos, los recuerdos nos invaden. Gloria a Dios, los sentimientos encontrados, pensamientos encontrados. ¿Qué va a suceder? Pero él
¿Qué es la clave? Que él seguía manteniendo la comunión con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Él seguía manteniendo su comunión con Dios. Cristo vive para siempre. No sabemos cuánto tiempo duró allí. Sabemos cuánto tiempo duró allí en Tarso. Como era una persona obediente, pero tú vas a ir para Tarso, le dieron y él se quedó en Tarso. Ahí, imagínense los recuerdos de su niñez, de su trabajo, de sus cosas. Ahí, esperando. Porque a veces Dios hace esas cosas. Te usa más y de repente te usa menos, o te usa poco, o no te usa nada. ¿Y qué vas a hacer? El pastor está enfadado conmigo. Ese tiempo, un mesecito que no me pasa. ¿Cuánto alaban al Señor? No, él no estaba que si los apóstoles, que si Pedro es enfadó, que Pedro está celoso porque yo sé más, porque ganaba más almas, porque tengo más dones. Él no estaba con ese tipo de cosas. Él estaba sabía que estaba en el orden cronológico de Dios en su vida y que eso formaba parte de su crecimiento, porque él era una persona bastante colérica. Pablo era colérico y Dios necesitaba, ¿verdad?, terminarlo de pulir. Y a veces Dios nos pule así, nos entierra donde nadie nos ve, nadie sabe que estamos, pero ahí estamos en comunión con Dios. Nadie sabe que estamos, pero el Espíritu Santo sabe dónde estamos y cómo andamos, y Él nos está puliendo allí, gloria a Dios. Y a su nombre. Pasa el tiempo, no sucede nada. La iglesia sigue, la iglesia avanza, más bien tienen gozo y amor y crecimiento, hermano, vertiginoso, una expansión del evangelio poderosa, porque había paz, gloria a Dios. Pero si vamos más adelante, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, capítulo 11. Hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Dice en el verso 1: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a explicarle la visión que estuvo con Cornelio y todo este tipo de cosas. Gloria al nombre del Señor. Porque los judíos no podían entender que ellos iban a compartir incluso cercanía física con un gentil. Ellos tocaban a un gentil, lo saludaban y ellos ya eran inmundos hasta la noche. Hacían sus ritos, sus lavados, y entonces se purificaban otra vez. Para ellos un gentil era un perro sarnoso. Ese orgullo fue el que los mató, porque Dios no los llamó a eso. Por eso ellos no entendían cómo el Señor iba a tocar un leproso. Tocaba leproso y le dice sano. Que una mujer inmunda, una mujer lo tocara, su vestidura era para ser apedreada. Ellos no entendían, pero el Señor les demostró todo eso. Dios tuvo que tratar con Pedro. Pedro le explica a los de la circuncisión, es decir, a los judíos más radicales, más natos, que Dios también iba a derramar su Espíritu Santo, y lo estaba haciendo sobre gente que no pertenecía al pueblo de Israel, porque habían otros como griegos, pero eran hijos o de descendencia judía de Israel. Gloria a Dios. Pero aquí sucede que no, gente que ni siquiera conocía a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Vamos a adelantar. Dice en el verso 19, capítulo 11: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban,
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. Tenían ese sesgo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús o del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. No dice ni el nombre de ellos, pero eran de Chipre y de Cirene. Dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estos ya no tenían nada que ver con la raza de Israel. Eran netamente gentiles. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron justamente ¿a quién? A Bernabé. Enviaron a Bernabé. Lo enviaron a Antioquía. Gloria a Dios. Dice que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él dijo, ustedes quieren entrar en el reino de los cielos y en los planes de Dios, que ya Dios le había hablado a Abraham, a David y a Isaías. Ustedes lo que tienen que hacer es ser fieles a Dios. Hermano, si nosotros somos fieles a Dios, nada ni nadie nos va a sacar del orden cronológico que Dios tiene en sus planes para nuestras vidas. Todo en el tiempo y en el momento de Dios se va a ir cumpliendo de una manera exacta, incluso aquellos que nosotros no entendemos. Y a su nombre. Dice las características de Bernabé, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Usted sabe que Antioquía estaba así al noreste, gloria a Dios, y hasta Tarso habían, no sé si eran casi 300 kilómetros. Allá estaba Saulo, quieto. Pero ¿qué dice aquí? Fíjese cómo Dios va haciendo las cosas. Verso 25. Después fue a Bernabé. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? A Tarso. Mire, hermano, aunque Dios nos tenga en Tarso, en el olvido, en el anonimato, usted no va a morir allí. Dios va a enviar su Espíritu Santo y te va a sacar, no importa la distancia que estés. Siempre y cuando nosotros le seamos fieles a Dios. Es la clave, serle fiel a Dios. Dice que Bernabé fue a Tarso. ¿A qué fue a Tarso? Específicamente a buscar a Saulo. Él fue a Tarso a buscar a Saulo. Hermanos, Dios si tiene que mover el mundo al revés, lo va a mover en favor nuestro. Punto. Y eso para él no es difícil. Ya alguna vez lo ha hecho literalmente. ¿Cuánto alaban al Señor? Nadie va a poder detener lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque Dios tiene a su Espíritu Santo que nos guía. Él dejó un momento Antioquía, se mete a ese viaje. Hoy en día sigue siendo largo y con coche. Pero para la época era patita limpia. Cuando mucho, a veces caballo, mulito, pero eso no llegaba hasta allá tan lejos. Y llegó a Tarso y no era que tenía un GPS con una dirección. Y Tarso era una ciudad importante.
de mucho comercio entre los romanos y el Asia Menor. Era la puerta. Gloria a Dios. No era una ciudad que usted viene y busca aquí, ya matar. No, tuvo que buscarlo y hasta que lo encontró. Le digo, véngase que usted se viene conmigo para Antioquía. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, hermano, Dios sabe cómo hace las cosas y las hace preciosas. Sabe que a veces nosotros lo entendemos. Quizás Saulo, ¿usted cree que no se le pasó por la mente estando en Tarso? Bueno, Señor, tú me enviaste a predicar, pero yo qué hago aquí. Pero él estaba orando, clamando, buscando de Dios, capacitándose. Cuando de repente tocan la puerta de su casa, hermano Saulo, que soy Bernabé, que te vienes conmigo para Antioquía porque vamos a predicar la palabra de Dios. Oye, hermano, cómo Dios hace las cosas de una forma tan extraordinaria. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque es verdad que nosotros nos creemos que Pablo llegó y empezó a predicar y predicó hasta que se murió. No, tuvo su proceso, tuvo su historia, tuvo sus momentos, tuvo de momentos en que no se conoce nada de su vida. ¿Cuánto alaban al que vive? Gloria a Dios. Y dice, y se congregaron allí, ¿cuánto? Todo un año con la iglesia. Un año estuvieron dando mensajes puros ahí. Y dice, y enseñaron a mucha gente. Eso es muy importante. Enseñaron a mucha gente. Y fíjese, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí el de Pablo estaba por primera vez, porque ¿cómo se le llamaban antes? Los del camino. Así se le llamaban a los seguidores de Cristo, los del camino. Pero en Antioquía comenzó a llamársele cristianos por primera vez hasta el día de hoy. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces, hermano, dice en verso 27, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Año 46, por allá después de Cristo, 5 más o menos años más. Gloria a Dios. Que fue el tiempo de el emperador Claudio. Vino un hambre que azotó principalmente a Jerusalén. Oye, todo eso estaba en el orden cronológico de Dios. ¿Por qué? Porque a raíz de este problema, Dios iba a poner en la vida del apóstol Pablo la visión de la ofrenda misionera. Y esto sucedió. Vino el profeta Agabo y dijo, va a haber una hambruna terrible. Ellos creyeron a la palabra de Dios. Y dice, cuando vino esa hambruna, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos, ¿por mano de quién? Por mano de Bernabé y de Saulo. Si no hay ese problemita en aquel lugar, Bernabé y Saulo no hubiesen tenido que regresar. Fíjese como Dios toma el control de todo. Permite que sí, que viene la hambruna, ellos recogen ofrendas y llevan a saber cómo, hermano, en caravana o yo no sé cómo, pero llevaron esa ofrenda a los hermanos y eso se convierte como un estandarte en la vida del apóstol Pablo. De tal manera que él en las ofrendas que recibían en las iglesias y que se recogían,
él nunca agarró un céntimo para él, porque él hacía tiendas para poder sostenerse, poder comer y vestir lo poco que podía hacer. Porque él quería llevar esas ofrendas a Jerusalén y metió esa visión porque así se impulsaba la obra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces Dios permite esta hambruna cuando ellos ya recogen y con el tiempo van, entonces van otra vez allá y aparece Bernabé y Saulo en otro sitio donde parece que es la circunstancia que lo está llevando, pero es Dios que los está dirigiendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice, nos encontramos aquí en el capítulo 13, donde empezamos. Capítulo 13. Había entonces en las iglesias de Antioquía, porque ellos llevaron, me olvidó decirle esto, estuvieron allí y regresaron a Antioquía. Antioquía se convierte para ellos como en el campamento base de su ministerio. Amén. Era la iglesia que los sostenía, que los movía, que los impulsaba. Van, llevan la ayuda y regresan a Antioquía. Y Antioquía, a través de la enseñanza de ellos y los hermanos que se metieron con el Señor, habían crecido tanto, y que también venía gente de otros lados viendo el mover para conocer lo que Dios estaba haciendo en la iglesia en Antioquía. Dice, habían profetas y habían maestros. Por eso que ellos les enseñaban el instituto bíblico. Ellos se lo dieron. Hoy nosotros tenemos el Instituto Bíblico Elín, que hoy es el Día Internacional del Instituto Bíblico Elín. Ellos les enseñaron a la gente la palabra de Dios, aprendieron y se convirtieron en maestros y se convirtieron en profetas. Eso es lo que hace que el evangelio avance. Cuando el líder crea líderes, la iglesia se multiplica. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice que estaban Bernabé, estaba un tal Simón que se llamaba Níger, probablemente un hombre moreno por el nombre negro, de piel morena. Amén. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Y aquí usted ve que el prestigio de Saulo todavía era muy pequeñito. Y por último mencionan a un tal Saulo. Saulo todavía no había ganado el prestigio, si quiere, internacional que alcanzó a tener. Nombran primero a Níger, a Bernabé, a Lucio, a Manaén, y por último, bueno, y está Saulo por ahí también. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, dice la palabra del Señor. Y a su nombre, ¿verdad, hermano? Él no tenía celos de Manaén, ni tenía celos de Lucio, ni tenía celos de Níger, ni tenía celos de nadie. Él sabía que para él había algo de Dios para con su vida. Punto. Hermano, en el liderazgo no estamos para chocar, estamos para colaborar. Estamos para emprender una obra poderosa. Gloria a Dios. No estamos para llenarnos de envidias y de celos en la iglesia, sino estamos para apoyarnos mutuamente y gozarnos de la bendición que Dios pueda darle y usar a otro. Gloria a Dios. Y estando allí ministrando al Señor, es decir, estaban en ayuno, en oración, en clamor, en intercesión, en la palabra. Entonces el Espíritu Santo tomó el control. Gloria a Dios. Y dice, y ayunando dijo el Espíritu Santo, verso 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es la confirmación de lo que ya Dios le había hablado.
Ellos hasta aquí estaban, aunque en la iglesia aquí había muchos gentiles, ellos hasta aquí estaban centrados en los judíos. Salvar todos los judíos que pudieran para el Señor. Por ese celo patriótico, religioso que ellos tenían. Gloria a Dios. Pero el Señor aquí lo lleva a otro nivel. El Señor lo va a llevar a otro nivel que ni el mismo Saulo podía imaginarse. Y entonces todo lo que él había pasado formaba parte de un proceso, de una capacitación que Dios le había entregado para enfrentarse a los retos que le venían de aquí en adelante. Que todo esto se va a caer en pañales para todo lo que tiene que él enfrentar de ahora en adelante. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Que dice la palabra, y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, gloria a Dios, y los despidieron. Ellos entonces, enviados por ¿quién? Por el Espíritu Santo, gloria a Dios, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Dónde? ¿Seguían o no seguían con lo mismo? Ellos iban a predicar a la sinagoga porque ahí solo judíos iban ahí. Y dice, tremendo hermano, llegados, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan, llamado Marcos, de ayudante. Creo que era sobrino de Bernabé. Gloria a Dios. Ahí va Juan, un joven que iba aprendiendo. Cristo vive para siempre. Pero Dios, hermano, tenía algo con él. Gloria a Dios. Tenía algo extraordinario, algo especial. Tenía algo que Dios quería llevarlo a otro nivel. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar gloria a Dios. Dice, ahí en el capítulo 13, en el verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Porque ya no solamente venían judíos, sino gentiles. Y dice, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, ¿qué dice? Fíjese que siempre aparece Bernabé y Saulo. Y ahora aparece Pablo y cambian las cosas. Tremendo, hermano. Ese orden. Porque Pablo había tomado una ventaja. Porque por mano de él sucedían muchos milagros poderosos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que dice, nos volvemos a los gentiles. Porque Pablo había sido llamado como apóstol a los gentiles. Pero él siempre insistió en que eran los judíos, y los judíos. Dios, en el orden cronológico de él, permite que en esta ciudad haya un enfrentamiento, blasfemen contra ellos, los traten súper mal, los desechen
Y él dice, mire, pero ya hemos cumplido, ya le hemos hablado. Ahora nosotros nos vamos a llevar la palabra al pueblo gentil. Ahí entra el llamado que Dios le había hecho en el capítulo 13. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los cuales los he escogido. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Dios tiene un orden, un tiempo, un momento, un lugar determinado donde Él nos va ubicando en el tiempo para que cumplamos lo que Él tiene para nuestras vidas. No nos preocupemos, simplemente seámosle fieles a Dios. Aquí llegó el momento, el inicio. Hermanos, si esto no fuese hasta aquí, no tendríamos las cartas paulinas. Pero era necesario esto para que hoy tuviésemos lo que es la doctrina. La doctrina de la iglesia, Dios no se la reveló a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan, se la reveló al apóstol Pablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Dice, porque así nos ha mandado el Señor. Se acordó. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, ellos sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y no esa persecución que tuvieron aquí, y esa instigación y ese complot, hermano, fue algo que también estaba en los planes de Dios para sacarlos de esos contornos y llevarlos hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjese que aún las cosas difíciles, Dios la usa como peldaños para que nosotros crezcamos, avancemos y subamos hacia adelante. Entonces, no tengamos miedo, hermano. ¿Es normal sentir miedo? Sí, es normal sentir miedo. ¿Es normal sentirse vulnerable? Sí, es normal sentirse vulnerable. ¿Es normal a veces que nos entren las dudas? Es normal que nos entren las dudas. Pero seámosle fieles a Dios. Agarrémonos del Señor. Tengamos en cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que no nos vamos a ir de esta tierra si lo somos fieles a Dios, hasta que Dios nos cumpla, hermano, lo que Él nos ha prometido. Y a su nombre. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Cristo vive para siempre. Poderoso Dios. Digno de gloria y de honra. Merecedor de alabanza. Aleluya. Merecedor de gloria. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Aleluya. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad. Gracias por tu poder, por tu ayuda, por tu unción. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, aumentanos la fe. Aleluya. Dile, Señor, auméntame la fe. No me dejes de caer de la fe, Señor. Ayúdame incredulidad. Háblale al Señor. Aleluya. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Dios nos demuestra en su palabra que Él tiene el control de todas las cosas. Que Él es poderoso, que Él está al control. Que nada sucede por suceder. Que lo único que nos pide es que le seamos fieles. Aleluya. Que seamos fieles, 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 fieles. Que seamos fieles en las buenas y en las malas. Fieles en el dolor y en la enfermedad. Fieles en la abundancia y en la escasez. Fieles en todo tiempo. Aleluya. Que Él nos va a llevar en el tiempo. Aleluya.
y en cada lugar que Él ha determinado. Oh, bendito el que vive para siempre. Maravilloso nuestro Dios, poderoso nuestro